Ya, ahora sí, empezamos con la grabación. Buen día a todos y todas, bienvenidos al inicio de esta segunda parte de la clase online de ortografía y ensayo de la asignatura de lengua y literatura. En esta clase vamos a considerar abarcar el contenido respecto al ensayo y su estructura para pretender cumplir con el objetivo de esta clase, que es leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión y escritura, según el propósito de tesis y argumentos expuestos en el ensayo. Así también vamos a resaltar el indicador de evaluación destinado para esta clase, que es expresa su postura u opinión sobre diferentes temas de la cotidianidad y académicos con coherencia y cohesión mediante la selección de un vocabulario preciso y el uso de diferentes tipos de párrafos para expresar matices y producir determinados efectos en los lectores, en diferentes soportes impresos y digitales. Y de la misma manera mencionar los indicadores de logro que se pretende destacar, que son: reconocen y ubican los distintos tipos de ensayo según corresponde, reconoce y asocia la importancia del ensayo en relación con su significado, responden a las preguntas formuladas por el docente a partir de los microvideos y construyen sus propios conceptos con relación a los tipos de ensayo. Muy bien, con esto vamos a dar inicio con uno de los tres momentos de la clase, que es la anticipación. Vamos a empezar compartiendo pantalla con esta primera actividad que tenemos en nuestra plataforma. Ya, me avisan si se puede visualizar. Licenciado, sí, sí se ve. Ya, muchas gracias. Bueno, una vez tenemos nuestra plataforma abierta, pues vamos a leer lo que nos dice en este apartado respecto al ensayo. Es decir, vamos a abrir lo que compete a esta primera actividad, que básicamente es el ensayo. Muy bien, listo. Muy bien, vamos a empezar leyendo lo que tenemos en pantalla para luego dar una explicación más acertada respecto al ensayo, su estructura y su importancia. Bueno, ¿qué es un ensayo? Ayúdeme, señorita Natalie, con la lectura de qué es un ensayo. Un ensayo es un escrito donde se expone la interpretación personal sobre un tema. El escrito debe ser siempre en prosa para poder validar con razones suficientes cierta interpretación. Es decir, el ensayo es dar una opinión personal con sentido crítico sobre un tema e intentar demostrar el por qué se tiene cierta opinión. Para aclarar de mejor manera, se puede dar a considerar algunas características. Muy bien, voy a ayudar con lo que sí. Los ensayos se caracterizan porque se pueden realizar de cualquier tema, prácticamente política, filosofía, literatura, deporte, cine, economía, cultura, tecnología, clima, moda o cualquier tema que desee considerar. También se caracteriza por dar a conocer el punto de vista y las experiencias personales del autor, porque la exposición de las ideas se presenta de forma ordenada y sencilla, y la sustentación de esa perspectiva personal es un análisis que, dependiendo del tipo de ensayo, tendrá que comprobar su tesis. Ojo con eso. La importancia del ensayo. ¿Por qué es importante un ensayo? La importancia resalta de la libertad de escoger y analizar cualquier tipo de tema que resulte de su interés. Además, porque da la posibilidad de expresar su forma de ver al mundo a través de un escrito. Para hacerlo siempre hay que fundamentarse con algo analizado anteriormente y darle el aporte personal. De acuerdo a esto, se podrá dar a conocer algunas posturas del tema, el cual será satisfactoriamente aportante para cualquier medio informativo o grupo dirigido. Bueno, básicamente
con lo que tenemos en esta infografía. Tenemos estos conceptos que son bastante fundamentales o esenciales respecto al ensayo. Con esto lo que quiero decir es que no piensen que quizá a veces los escritores profesionales escriben cualquier texto de una sola vez, sino antes de llegar al texto definitivo, deben escribir varios borradores. A estos borradores que les estoy haciendo mención son los ensayos. En este caso, a ustedes quizás les va a ocurrir lo mismo y no deben quizás desanimarse por ello, porque básicamente todo lleva un proceso. En este caso, pues inclusive el ensayo tiene ese proceso. Y claro, cabe recalcar que les recomiendo que los inicios del proceso no se preocupen por quizá lograr un vocabulario idóneo, o ni pierde el tiempo quizá a veces con el diccionario, porque eso corresponde a una etapa posterior. Cuando no logre encontrar quizá la palabra adecuada o escriba la que más le aproxime o subráyela, o no se moleste por utilizar quizá palabras en el español y déjela en su propio idioma. Básicamente ustedes pueden hacer este uso de conceptos en caso de que ustedes en algún momento de su vida académica pues tengan que realizar pues un análisis como tenemos aquí en pantalla. Pues pueden hacer respecto a distintos temas como política, filosofía, literatura, deporte. Quieran, como les digo, poner su postura y más que todo sustentarse basado a un autor, entonces tendrán que hacer uso de un ensayo. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a defender una postura y van a ir desarrollando poco a poco el ensayo con fundamentos personales y basados en autores distintos. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente intervención respecto a lo que tenemos en pantalla. Básicamente es un video en el que aquí nosotros vamos a mencionar lo que son los tipos de ensayo. Pero antes que lo olvide, quisiera cuestionarles a ustedes que entonces con esto, ¿qué llegaron a entender por ensayo? En este caso, ¿usted qué opina al respecto, señorita? Bueno, yo entiendo por ensayo que es un escrito educativo. Muy bien, un escrito educativo. Claro, básicamente un ensayo, quizá, claro, estaba el concepto muy amplio, técnico en la infografía, pero básicamente un ensayo es un escrito educativo o tipo de texto que está escrito en prosa. Básicamente, ¿qué quiere decir en prosa? Como ustedes saben, a reglón seguido, el cual un autor expone, analiza, examina, como les explicaba, variados argumentos. Un tema determinado básicamente se sustenta de un propósito de fijar posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio. En este sentido, pues, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración de un tema, como se los explicaba. Por ello hay que tener en cuenta que el ensayo se caracteriza por la libertad que se puede tener de género en cuanto a su forma y estilo, y temas que se pueden llevar a cabo. Por esa libertad que hago mención, me refiero a que estas se pueden realizar de distintos. Por ello observaremos el siguiente video, ahora sí que tenemos en pantalla, y les pido que pongan mucha atención, que con esto pues nosotros vamos a ampliar el tema conversando con ustedes respecto al video. Entonces estén bastante centrados en el video que les muestro. Me avisan si escuchan el audio. Antes de nada, no olvidemos que para... Eso sí es el audio. Hola, ¿Sí mi se nombre escucha? es Álvaro Segarra
Yo les voy a hablar acerca de los Presencial. tipos de ensayo. Ya. Antes de nada, no olvidemos Muy bien, pongámosle mucha atención que aquí hace referencia a los tipos de ensayo. Ya vimos qué es un ensayo, su definición y todo lo que compete a este apartado. Entonces vamos a ver los tipos de ensayo que existen. Hola, mi nombre es Álvaro Segarra. Yo les voy a hablar acerca de los tipos de ensayo. Antes de nada, no olvidemos que para la realización de un ensayo tenemos que tener en cuenta una estructura.
Muy bien. Esto sí, esto sí en cuanto a lo que tiene que ver con los tipos de ensayo. Entonces, una vez visto el video, supongo que entendieron lo que compete a estos tipos de ensayo, ya que en este video pues he tratado de realizarlo de la manera más explicativa posible, con ejemplos bastante claros, bastante concisos. Entonces, no sé cómo lo tomaron ustedes, quisiera escucharlos. ¿Qué opina usted, señorita Natalie, al respecto? Bueno, yo sí entendí bien. De hecho, los ejemplos estuvieron claros, al igual que la explicación. Y sí, sí. Ya, muy bien. Listo. Entonces asumo que algunos de sus compañeros también entendieron los tipos de ensayo. Y para corroborar esto, bueno, voy a leer un ensayo y ustedes me dirán a cuál pertenece. Así que estén muy atentos escuchando lo que les voy a compartir, ¿ya? La drogadicción. ¿La marihuana debería ser legal? Es el título. Un informe exhaustivo sobre la política de drogas, publicado por un consorcio de naciones, sugiere que la legalización de la marihuana, pero no de otras drogas ilícitas, sea considerada como una serie de acciones para la guerra contra las drogas. El informe, publicado por la Organización de los Estados Americanos, sugirió cuidadosamente no recomendar un solo enfoque a la problemática de las drogas, alertando sobre su flexibilidad. El presidente Juan Manuel Santos de Colombia en la Cumbre de las Américas en el año pasado, las 400 páginas del informe resumen principalmente investigaciones y debates previos sobre el tema. Su objetivo es responder la creciente insatisfacción ciudadana sobre el tema y al mismo tiempo hacer un llamado a nuevas estrategias en la guerra contra las drogas. Pero el hecho de que diera peso a la idea de legalizar o despenalizar la marihuana fue aprovechado por los defensores de leyes más liberales sobre el uso de drogas, como un hito y un catalizador potencial para leyes menos restrictivas en una serie de países. Esto lleva al debate a otro nivel, dijo Ethan Nadelman, director ejecutivo de la Policía Alianza, que aboga por leyes más liberales sobre el uso de drogas. Rompe efectivamente el tabú de considerar alternativas al actual enfoque prohibicionista. Muy bien, muy bien. Eso sería ensayo respecto al tema de la drogadicción y sobre la pregunta si la marihuana debería ser legal. Frente a este ejemplo, no sé si quizá lo lograron comprender. Quiero consultarles a ustedes qué tipo de ensayo creen que es en este caso. Bueno, yo creo que es argumentativo. Argumentativo. ¿Y por qué cree usted, señorita, que es argumentativo este Eh, ensayo? Porque se basa en algunos argumentos para hablar de un tema. Muy bien, sí, muy bien, señorita. Porque claro, exactamente, porque como bien vimos, la persona o autor busca en este caso pues persuadir a los lectores para que intenten o que entiendan y apoyen su punto de vista específico sobre el tema, que en este caso pues es sobre la legalización de la marihuana, donde claramente se observa cómo expone su razonamiento y aportan con pruebas que lo respaldan por acá, lo respaldan por otro sentido. Entonces, en este caso, ha sido claramente los argumentos y el sustento que tiene este autor para convencer al lector. Básicamente es así como lo mencionó la señorita Natalie, pues es un texto argumentativo. Muy bien, en base a la observación de la secuencia de ejemplos que hemos tenido en el video, eh, se continuará con una concisa explicación en una infografía de lo que es la tesis y el papel que tiene en el ensayo. De esta manera,
Con el ejemplo que hemos tratado anteriormente, propondremos encontrar la tesis correspondiente. Vamos entonces a abrir la siguiente actividad que tenemos en la plataforma de Edmodo, que es la tesis. Muy bien, aquí tenemos entonces en pantalla la tesis. Una guía dice paso a paso sobre cómo plantear una tesis. Entonces aquí nosotros vamos a pretender de ver exactamente cómo vamos a elaborar una tesis o qué tiene que tener una tesis y cuál va a ser ese papel que va a tener en nuestro ensayo. Ayúdeme, señorita, con el primer punto. Antes se debe saber que una tesis es el eje principal de nuestro ensayo. Este se la debe ubicar en el párrafo introductorio del texto, puesto que la tesis es lo que dará el enfoque del trabajo. Es decir, si se realizará una negación o afirmación sobre una temática, por lo tanto, todo el trabajo va a girar alrededor de esta tesis. Y de acuerdo a lo planteado, se deberá buscar razones veraces o confiables para tratar de convencer al lector de nuestra postura. Muy bien, señorita. Bueno, como podemos darnos cuenta, tenemos que tener en cuenta, antes que nada, este punto, que básicamente la tesis lo vamos a encontrar por lo regular, y esto denle por hecho, en un ensayo, en la parte introductoria. Por lo regular siempre va a estar quizá en el primer párrafo, es decir, que en 3 líneas pues se va a poder apreciar lo que es la tesis. Y básicamente pues una tesis, como bien lo leyó la Natalie, se centra básicamente en una negación o afirmación sobre una temática. Por lo tanto, esta tesis esta negación o esta afirmación es lo que va a dar esa guía o ese movimiento o ese eje para que todo el trabajo se desarrolle dentro de esa temática. Dentro de esa tesis es lo que se va a desarrollar todo el texto, porque nosotros a través de argumentos vamos a tratar de sustentar, de argumentar lo que llegaría a ser el eje del texto. Entonces, vamos a ver cómo podemos desarrollar una tesis y básicamente vamos a ir llevando paso a paso el razonamiento de estos apartados. Ayúdeme, señorita, con la lectura de lo que sigue. Ayúdeme, señorita. Señorita Natalia, ¿está por ahí? Ayúdeme con la lectura de este apartado que tenemos en pantalla, cómo desarrollar una tesis. Y bueno, primera parte. Perdón, es que antes se me fue el internet. No se preocupe, señorita. Ya, bueno. ¿Cómo desarrollar una tesis? Se debe escoger un tema discutible. Se debe escoger un tema en el que las personas puedan tener distintas maneras de opinar o ver el tema. Ejemplo, discutible, la pena de muerte. No discutible, la contaminación es mala para el medio ambiente. Muy bien, muchas gracias, señorita. Claro, como tenemos en esta primera parte, pues nosotros no vamos al momento de realizar una tesis, no vamos a escoger un tema que no sea debatible, o sea, un tema que nosotros no vayamos a tener posturas diferentes, porque hasta para sustentarlo nosotros tenemos que tener un tipo de argumento, un tipo de investigación, un tipo de opinión distinta que nos ayudan a dar o manejar ese eje que es la tesis. Entonces, básicamente nosotros desde un principio tenemos que ser bastante concretos y concisos con lo que es la tesis o este pequeño apartado.
Entonces, básicamente dice, tenemos en el ejemplo discutible la pena de muerte. Muy bien, ¿por qué la pena de muerte? Porque claro, en este punto es algo que nosotros vamos a ver en lo posterior, argumentos, contraargumentos, que van a refutar respecto al tema, respecto a este tipo de tesis. Entonces, si es que nosotros en este caso pues ponemos un tema que no es tan debatible, por ejemplo, la contaminación es mala para el medio ambiente. Si nosotros lo ponemos en ese punto como tesis, la contaminación es mala para el medio ambiente, podemos darnos cuenta que básicamente eso es lo que es la tesis y ya no hay cómo hacer más. O sea, aquí no podremos nosotros refutar. Aquí más bien nosotros podríamos hacer tipo un artículo respecto a la contaminación que es mala para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque básicamente solo nosotros vamos a dar argumentos, opiniones de cada persona y no vamos a poder refutar al respecto. Es decir, en este caso no sería discutible, porque básicamente como todos tenemos entendido, la contaminación, una persona no va a salir con una contrariedad respecto a este tema de que es bueno para el medio ambiente. Entonces, primer punto que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que escoger un tema que sea discutible. Ayúdeme, señorita, con la siguiente parte. Se debe sustentar la tesis. Se debe identificar que es un tema bastante discutible y sí se pretende convencer al lector de algo que en lo personal se está seguro de la postura. La mejor manera es sustentando con escritores o investigadores, dependiendo del tipo de ensayo. Ya, muy bien, señorita. Claro, en este caso dice se debe sustentar la tesis. Pues tienen que tener en cuenta que si nosotros planteamos un tema que es discutible y planteamos y realizamos esa tesis, pues basado en nuestro tema, bastante amplio, que por ejemplo nosotros estamos afirmando o estamos negando cualquier tema, pues nosotros no podemos solamente omitir o dar a entender perspectivas u opiniones personales. Nosotros para sustentar esa tesis, lo que nosotros estamos refiriendo, tenemos que hacernos bastos con investigaciones, con algún tipo de sustento que nos ayuden a reforzar nuestra tesis y nuestro escrito. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente apartado. Ayúdeme de la misma manera, señorita Natalia. Se debe realizar una tesis completa y específica. La mejor manera de realizar la tesis es respetando una regla gramatical, como sería sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, las redes sociales fortalecen las habilidades comunicativas de los Ya, estudiantes. muy bien, muy bien. Claro, como bien se lo explica, pues básicamente anteriormente tenemos lo que es el tema, muy bien, que es la pena de muerte. O en el otro caso, por ejemplo, digamos que hiciéramos una tesis respecto a la contaminación, pero orientándolo desde otra perspectiva. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que esto tiene que llevar una estructura, la tesis tiene que manejarse de alguna manera, no podemos ponerla sueltamente, sino esta tiene que tener sujeto, verbo y complemento. ¿Para qué? Para que tenga claridad, precisión y pueda darnos a entender de mejor manera a la orientación o la dirección que va a tener nuestro ensayo. En este caso tenemos las redes sociales fortalecen las habilidades comunicativas de los estudiantes. Es decir, entonces, ¿cómo nosotros vamos a darnos cuenta que está bien planteada esta tesis? Pues vamos a darnos cuenta al ver esta estructura del sujeto, el verbo y el complemento. Muy bien, el sujeto entonces tendríamos las redes sociales, entonces llegaría a ser el sujeto, las redes sociales. Seguido el verbo,
fortalecen, de fortalecer, que sería el verbo en presente, y el complemento que serían las habilidades comunicativas en los estudiantes. Entonces nosotros, basado a esto, vamos a buscar distintos tipos de argumentos que vamos a tratar de desarrollar o de fortalecer este punto o esta tesis para decir por qué las redes sociales son favorables para las habilidades comunicativas de los estudiantes. Entonces, para esto nosotros quizá vamos a realizar, muchas de las veces se puede realizar inclusive en entrevistas, o sea, muy aparte, por ejemplo, de las investigaciones que se realizan, se puede hacer también entrevistas. Entonces, básicamente, el punto es tener sus sustentos para nosotros poder reforzar nuestro apartado en nuestra tesis. Y tengan en cuenta que todo el texto, todo el ensayo se va a girar en torno a esta tesis, acorde a esta temática. Muy bien, ayúdeme señorita con esta última parte. A ver, recuerde, la tesis tiene que ser una afirmación o negación bastante específica, donde con esta oración se logre abarcar todo lo que se va a tratar en el ensayo. Asegúrese de entrelazar nuevamente los párrafos con la tesis conforme avanza el ensayo. Ya, muy bien señorita. Entonces, aquí le he puesto como un recuerda. La tesis tiene que ser una afirmación o negación bastante específica, donde con esta oración se logre abarcar todo lo que se va a tratar en el ensayo. Claro, exacto. O sea, cualquier tipo de tesis que nosotros queramos llevar la contraria o quizá afirmar, pues nosotros tenemos que tratar de hacerla bastante específica para abarcar en lo posterior en el ensayo con más claridad y no nos vayamos por la tangente, como quien diría. Y para esto tenemos el segundo punto que dice asegurarse de entrelazar nuevamente los párrafos con la tesis conforme avanza el ensayo. Muchas veces en lo que vamos desarrollando el texto, pues una fuente pues conlleva otro y así sucesivamente. Y vamos a tener diferentes posiciones del texto. Entonces, cuando nos encontremos en ese punto, pues básicamente tenemos que concurrir a lo que es nuestra tesis, para nuevamente nosotros entrelazarnos a lo que tenemos en esta temática y pues no irnos o terminar con otro tipo de conclusión que no vaya a sustentar nuestra tesis o lo que nosotros queremos afirmar o negar en este texto. Bueno, entonces eso sería en cuanto a la tesis. Nosotros vamos a reforzarlo pues con un ejemplo que tenemos respecto a la tesis. Y básicamente esto lo vamos a desarrollar respecto a la lectura que yo les mencionaba respecto respecto a la drogadicción y la legalización de la marihuana. Entonces nosotros pues básicamente, ¿cuál creen que era el tema central de la drogadicción en el caso que nosotros estábamos leyendo? Porque básicamente en este caso nosotros teníamos, déjenme hacerles lectura, la pregunta era si la marihuana debería ser legal, pero básicamente yo llego a la conclusión de que el tema central, o en este caso la tesis, llegaría a ser porque las drogas ilícitas es considerada como una serie de acciones para la guerra contra las drogas. Entonces básicamente por esto, en este caso ellos plantean que sea legal la drogadicción, porque mientras más se lo hace, mientras más se lo restringe, es como que más hacen el consumo de este tipo de sustancia. Entonces básicamente por eso es que este autor pues lo hace con diferentes tipos de sustentos, como la Organización de los Estados Americanos, lo hace con la sustentación del presidente Juan Manuel Santos, que es de Colombia, y podemos darnos cuenta que él se basa en distintas teorías, pero nunca deja de lado el tema central, que es el trato de la drogadicción, las sustancias
este tipo de sustancias y lo que es la legalización y los que están de acuerdo y en contra respecto a esto. Muy bien, entonces por tesis podemos concluir que es una afirmación, como se los decía, o negación frente a la posición del texto y que responde a la pregunta de usted como autor trabaja en su escrito. En otras palabras, es la postura que se defiende mediante argumentos que trata de persuadir o convencer al lector. Para finalizar, entonces, vamos a desarrollar la actividad que tenemos en la plataforma de Edmodo, que es respecto a lo que hemos visto en esta clase. Recuerden muy bien a los mismos ejemplos que hemos venido viendo en cuanto al video, los tipos de ensayo, a los casos de cómo realizar la tesis, a este proceso, a estos pasos que tuvimos y los fuimos analizando. Y básicamente nosotros con esto vamos a realizar esta actividad que tenemos aquí en pantalla. Déjenme mostrar esta actividad. Luego no se olviden pues obviamente de enviarme al correo que ya habíamos quedado de acuerdo. Y es una actividad bastante sencilla. Vamos a abrirla para observar sobre qué trata. Muy bien. Básicamente tienen que tener básicamente aquí pues ustedes, si es que en caso necesitan sustento, apoyo, soporte, pueden, claro, básicamente revisar nuevamente el video o los apuntes que tenemos respecto al tema, lo tenemos en la plataforma, y ustedes me van a realizar una lluvia de ideas sobre los tipos de ensayo y la tesis. En este caso pues va a ser del ensayo narrativo, ensayo expositivo, ensayo argumentativo, ensayo literario. No olviden que estos son algunos de los casos de ensayos que tenemos, pero básicamente pues son bastantes los que podemos encontrar. Habrá descriptivo, habrá, bueno, el literario ya lo incluimos, pero hay un sinnúmero de tipos de ensayo. Entonces, ojo con eso, pero en este caso ustedes me van a hacer una lluvia de ideas respecto a lo que hemos abarcado en esta clase. Prácticamente pueden hacer déjenme ver, creo que yo en la plataforma lo menciono en algún apartado. Debe plantear mínimo 2 ideas. Eso está muy bien. Mínimo 2 ideas pueden plantear respecto a ensayo narrativo, ensayo expositivo, literario. Y de la misma manera pueden hacerlo con tesis. Pueden poner unas 2 ideas, 3, las que ustedes quieran, pero mínimo 2. Y no se olviden que una vez terminado, pues le dan clic aquí y me lo envían al correo que ya habíamos quedado de acuerdo con mi nombre, el curso paralelo que están ustedes, y eso sería. Y bueno, dejemos de compartir pantalla. Bueno, eso sería en cuanto, chicos, a la actividad de hoy. Recuerden pues los tipos de ensayo, el ensayo, la tesis, el papel que tiene la tesis. Pues nosotros, para reforzar un poco lo que es la tesis, pues vamos a verlo también en la otra clase. Pues vamos a ver todavía la estructura del ensayo. En otras clases pues vamos a ver los argumentos, los contraargumentos. Entonces, ojo con eso, y pues lo vamos a tratar de desarrollar de manera más interactiva. Y eso sería todo en cuanto a esta clase. Que tengan una linda tarde y hasta la próxima. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Natalia, gracias.